Queridos amigos, son días tristes. Son jornadas en las que la destrucción, la naturaleza en su más plena fuerza, en su esplendor, deja un rastro de dolor y tragedia del que cuesta recuperarse, del que le hiela a uno la sangre y del que seguro que a lo mejor te ha hecho dormir mal estos días. Por eso, este programa va en homenaje a todas las víctimas con las cuales queremos compartir su dolor y dar el pésame a todas las personas que hayan podido perder familiares. En estos días, como decía, solamente queda el silencio, el rezo para quien sea creyente y por lo menos la solidaridad con quienes lo están pasando mal en todas las regiones de España donde la tormenta, la dana, la gota fría ha afectado y ha causado destrozos. La buena gente, la gente decente, la gente que todavía se preocupa por los demás y empatiza con su sufrimiento, estos días lo que ha hecho realmente es callar y dejar el protagonismo a los equipos de rescate y a todas las personas que están trabajando para ayudar a los demás o por lo menos para pasar este trago de la mejor forma posible. Eso, la buena gente. Hay otros que no han esperado para continuar con su agitación, para hacer su propaganda, para hacerse notar, para volver a hacerse necesarios con su discurso populista y lleno de maldad, o para continuar con sus planes para tomar al asalto el Estado. Hay muchas cosas que se tienen que perdonar en los días en los que no estamos al 100% porque tenemos decenas de muertos encima de la mesa. Hay gente que no para. El otro día, el pasado miércoles, cuando la tormenta había arreciado sobre todo el litoral todo el litoral este español o sobre una buena parte, el gobierno llevó a cabo un pleno que tenía que haberse suspendido para tomar el control de Radio Televisión Española. Porque antes era el control de la televisión pública, la manipulación de la televisión pública, que la lógica que invita a pensar que ese día tenía que haberse suspendido todo esfuerzo y haber mostrado más solidaridad con los valencianos, con los andaluces y con todas las personas, con los manchegos, castellano o manchegos, y con todas las personas que han podido resultar afectadas por este desastre natural. Yo lo único que te puedo decir como contribuyente, que tú eres, es que lo digo al hilo del tema que vamos a abordar en este programa. Es que la próxima vez que te levantes pronto, la próxima vez que madrugues, la próxima vez que se tuerzan las cosas y que tengas que seguir aportando al Estado los impuestos, los que, como siempre te digo, pagas con el sudor de tu frente y con lágrimas muchas veces e incluso sangre, la próxima vez pienses que hay personas que van a cobrar más de 100.000 euros a partir de ahora en Radio Televisión Española que no lo merecen. Bueno, realmente cuyos únicos méritos son haber estado adosados a un partido o haberle servido de algo. Una de ellas es Angélica Rubio. Y a lo mejor no sabes quién es o a lo mejor no te suena el nombre. La puedes echar un vistazo aquí. El ciudadano peinado tiene 2 DNIs con 2 números distintos y 5 propiedades compradas con uno y otras 5 con otra. Angélica Rubio es la directora del Plural.com, que es el medio de comunicación que publicó esto el pasado verano, que ves en la siguiente imagen. El juez Peinado figura con 2 DNI distintos como propietario de varios inmuebles, de 5 propiedades. Esta información salió en un momento en el que faltaban unos días solamente para que Begoña Gómez tuviera que ir a declarar como investigada a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Esta información era falsa, era una trola, una mentira y una patraña que reprodujo el Plural porque en realidad es un medio de partido y porque en realidad Angélica Rubio siempre ha estado adosada al Partido Socialista, de una forma o de otra. Esta señora, que era asesora personal del presidente Zapatero, también trabajó para la Secretaría de Estado de Comunicación y actualmente era la directora del Plural. Y en un momento en el que el gobierno empezaba a estar asolado, acechado por determinados escándalos, ahí salió, al quite, desacreditando a un juez realmente que está haciendo su trabajo y al que posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid ha validado en sus investigaciones, entre otras cosas las que está investigando sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez que pueden ser constitutivas de tráfico de influencias e incluso de apropiación indebida. Pero para eso están las Angélicas. Angélica, por cierto, quien le conocía en León sabe que con el caso de la gomina de Mario Belivia, el anterior alcalde, hizo un ejercicio de exageración y manipulación que contrasta realmente con su discurso
que ha copiado estos meses del gobierno, de que tienen que luchar contra los medios del fango, se tiene que luchar contra los pseudomedios y se tiene que mejorar la democracia española a partir de un plan de regeneración que ha utilizado el gobierno para amenazar a la prensa crítica, para amenazarnos a nosotros y para premiar a los medios de comunicación, para tener por lo menos la excusa para premiar a medios de comunicación como El Plural, que se demostró que son mentirosos y que copian las patrañas, copian la estrategia del gobierno, incluso despotricando contra el juez que juzga o que investiga la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. Pero aquí nadie hace prisioneros. Unos meses después de aquellos hechos, este jueves, se conocía la lista de consejeros de Radiotelevisión Española, de candidatos a formar parte de su élite, de su consejo de administración, a más de 100.000 euros al año, y ahí estaba Angélica Rubio, amén de otros nombres que te vamos a comentar posteriormente. Angélica Rubio fue de las que ha defendido a capa y espada al gobierno en momentos en los que realmente rozaba la infamia su actuación, como cuando aprobó la ley de amnistía, o por lo menos cuando la propuso. Echa un vistazo. Por lo tanto, sorpresa ninguna. O sea, que el Tribunal Supremo y algunos otros jueces en la Audiencia Nacional van o malversación o terrorismo o vete tú a saber qué, pero ya se irán sacando de la manga todo aquello y por su orden para que no se aplique la ley de amnistía a los líderes del proceso, para ver si así se rompe el acuerdo de investidura y para ver si así o hay una moción de censura o vamos a elecciones anticipadas. Porque esa es la historia. Punto. Siempre gritando, siempre desinformando, siempre faltando a los contertulios que no copian el discurso del gobierno, y siempre cercana, y digo cercana, al argumentario del Partido Socialista. Y estas tertulias nunca son gratis. Así viven los grandes periodistas de este país. Y así se les premia posteriormente con puestos en el Consejo de Radiotelevisión Española, que compartirá con gente como tan independiente, o que tiene tanta vocación de independencia, de garantizar la independencia de Radiotelevisión Española, como la antigua directora de comunicación de Félix Bolaños, o como uno de los historiadores de referencia del independentismo, o como una diputada de los comunes, o como otra navarra nacionalista, o como la cantante Rosa León, la que cantaba la canción de la vacuna, que también fue concejala del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por quién? Pues ¿por quién va a ser? Por el Partido Socialista. Todos estos serán ratificados la semana que viene, y todos estos van a llegar a Radiotelevisión Española gracias a la aprobación de un decretazo que se convalidó el miércoles en el Congreso de los Diputados, mientras en Valencia sucedía esto. Mientras las lluvias causaban decenas de víctimas que se cuentan a estas horas y miles de afectados. Mientras los ciudadanos intentaban simplemente adivinar qué va a pasar con ellos en los próximos días o qué va a pasar con sus casas o sus negocios, porque lo han perdido todo. Y este gobierno voraz, este gobierno terrible, mientras sucedía esto que ves en el vídeo, continuaba con su plan para asaltar otro servicio público. No puedes ver. Las calles estaban blindadas. Los cauces todavía no habían vuelto a su situación normal, a que no entraña peligro. Todavía el cielo amenazaba lluvias en muchas zonas de España y ahí estaba, consumándose la gran infamia. El gobierno de España tomaba al asalto Radio Televisión Española y además premiaba a gente que realmente no son periodistas, son propagandistas. Y que me llamen lo que quieran, pero eso es la verdad y eso es lo que os tengo que contar y lo que contaba aquí en este artículo, en el Independiente. La forma de despolitizar Radiotelevisión Española era dar un puesto y un sueldazo a Angélica Rubio. Nos toman por algo que empiezo a dudar si somos o no, porque esto lo hemos visto más veces. Esto lo hemos visto desde que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, y lo amplío. Esto lo hemos visto con todos los gobiernos. No hay ni un gobierno que haya renunciado a repartirse entre los suyos el botín del Estado. No hay ni uno solo que haya dicho la televisión pública tiene que ser independiente. A lo mejor no porque no lo creo, sino simplemente porque cuesta 1.200 millones de euros al año y eso sale del bolsillo del contribuyente, al que hay que respetar, al que no hay que tomar por tonto. Nos toman por eso, pero nosotros no vamos a ser impasibles ante todo eso. Nosotros, por lo menos,
No nos vamos a quedar parados y no vamos a renunciar a contar cómo son sus tropelías. Y en este momento triste, en este momento de luto, en este momento en el que todos los que colaboramos en este proyecto de Big One Media, lo único que podemos hacer es acompañar en el sentimiento a todas las víctimas. En este momento el gobierno ha hecho una de sus peores fechorías, una auténtica tropelía. Y te la vamos a contar en este episodio, que es el número 22 de Lo que no te han contado. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, trabajo en El Independiente y aquí los viernes, cada viernes te espero en Big One Media. Vamos allá. Esto es lo que ha sucedido. Por resumir, básicamente, Radio Televisión Española tiene una serie de consejeros que son los que aprueban todas las decisiones que afectan a la casa, que son una especie de élite, por decirlo de alguna forma, que está conformado por personas que nombran los partidos políticos, generalmente delfines que lo único que hacen es defender a sus intereses, y que necesitaba renovarse este órgano primero, porque había una presidenta que había sido militante del PSOE hasta el día que fue nombrada para ello, que era interina, que se llamaba Concepción Cascajosa, que debía ser sustituida, y porque había otros 5 consejeros que también estaban caducados en su mandato. Pues bien, el gobierno, que ya sabes que considera a los medios públicos como una parte más de su estrategia de propaganda, ellos lo niegan, es así, si no hubieran situado al frente de la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver, que era ese señor de las gafas que gestionaba las ruedas de prensa durante la pandemia y solamente daba la palabra a quien le daba la gana. Estos fueron los que crearon la estrategia de comunicación que se inventó un grupo de expertos, que habló aquello de que juntos salimos más fuertes mientras todavía morían por decenas las personas en los hospitales, los que dijeron que juntos habíamos vencido al virus cuando faltaban 4 meses para patentar la primera vacuna. Esta gente luego recibe premios, como por ejemplo la presidencia de la agencia EFE. Miguel Ángel Oliver, por cierto, en su día destituyó al anterior presidente, como te decía en un anterior programa, en una cafetería a Rodilla, y mientras se comían un sándwich le dijo: lo siento mucho, pero tú has sido, o le dijo algo así, o por lo menos lo intuyo, tú has sido demasiado independiente, no has respetado los intereses, la sensibilidad de la agenda del gobierno y por tanto hemos decidido cesarte. Pusieron una presidenta que ejerció de puente y después nombraron a Miguel Ángel Oliver. Menuda pedazo de puerta giratoria. Por supuesto, con uno de esos sueldos que tienen 6 cifras y que reparte el gobierno con los presupuestos generales del Estado, que son los que salen de tu bolsillo. Es decir, al final te hacen cómplice y te hacen partícipe de todo ese tipo de tropelías, porque nombrar a una persona que ha estado en el gobierno para un puesto en una empresa pública de esa responsabilidad es una tropelía. A lo mejor no equiparable con lo de nombrar a tu exministra de Justicia fiscal general del Estado, o la de utilizar al actual fiscal general del Estado para intentar torpedear las investigaciones que te afectan. El fiscal general del Estado que tuvo que registrar los agentes del orden su despacho dentro de la investigación que se hace sobre él, que pesa sobre él, por la que está investigado, por la que está imputado y por la que no dimite. Es que nos han acostumbrado a todo. Han tomado al asalto el CIS, han tomado al asalto todas las empresas públicas, han situado a peones incluso en el Consejo de Administración de empresas privadas como Telefónica, que han comprado acciones, participaciones con tu dinero y el mío, con el de los impuestos, por ese afán, esa voracidad de hacer que la democracia cada vez sea un patrimonio más de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Pero bueno, la última que han hecho es la de Televisión Española y han nombrado, como te decía, han hecho primero un decretazo, que lo han convalidado con los grupos que apoyaron la investidura. Se han negado a hacer una negociación o no ha fructificado, dicen, una negociación con el Partido Popular, porque también el Partido Popular se niegan a negociar en una posición de fuerza, que es la que les da su número de diputados con el Partido Socialista, cualquier cambio en Radio Televisión Española, y como fruto de eso han optado por un Real Decreto que presentaron hace algo más de una semana y que ha derivado en esta lista conjunta que han pactado los partidos. Ahí puedes ver, por ejemplo, estos van a ser los próximos consejeros de Radio Televisión Española. El próximo presidente será José Pablo López, que fue también director general de Telemadrid, al que cesaron de su puesto entre fuertes presiones de otro gobierno que tampoco cree en los medios públicos independientes, que es el de Isabel Díaz Ayuso. A lo mejor José Pablo López tampoco era especialmente independiente en la gestión. No lo sé, todo es mejorable, pero estaba gestionando una televisión pública elegido por la Asamblea de Madrid y sufrió las mismas presiones que otros de sus precedentes.
Posteriormente, José Pablo López, puesto a dedo también por Moncloa, recaló en Radio Televisión Española como director de contenidos. Este fue el responsable de negociar el contrato de 28 millones de euros, 14 por temporada, de David Broncano. Y Moncloa le tenía en la recámara y ahora le propone como presidente de RTV. Por supuesto, no tengo duda de que va a ser mucho más crítico con el Partido Popular que con el gobierno, pero al menos a lo mejor hay que darle un pequeño voto de confianza, porque para juzgarle estaremos después, por supuesto, siempre atentos. Pero lo han rodeado de un consejo de administración que llama mucho la atención. Por cierto, de ahí hay que quitar un nombre. Es el de Paloma del Río, que le recordarás porque era la periodista que durante los Juegos Olímpicos comentaba la gimnasia, la hípica y determinados deportes que generalmente no están en primera línea. Y llama mucho la atención, porque esta persona le había propuesto Sumar para su puesto a esta periodista. Lo que pasa que se mostró crítica con este momento que a lo mejor recuerdas. من الإيطالية إذن أبوندون هكذا تفوز إيمان خليف. المهم الفوز بالنسبة لإيمان خليف والدخول بقوة ودخول موفق المنازلات هذا الدور Bueno, esto fue en los anteriores Juegos Olímpicos, cuando una boxeadora argelina, que decían que no era una persona trans, sino que simplemente era una boxeadora con determinadas características masculinas, ganó la medalla de oro por aplastamiento. Y Paloma del Río cuestionó en algunas intervenciones este hecho. Y en Sumar lo han utilizado para excluir su candidatura a última hora. Sumar es el partido que tapó lo de Íñigo Errejón. Lo tapó, lo ocultó. Esas denuncias que pesaban sobre él. Y reitero, quiero reiterar, porque aunque ellos sean así, nosotros somos de otra forma. Él no es culpable de nada de momento. Él ni siquiera está acusado formalmente. A él le han señalado unas denunciantes anónimas y dos, una Idanízar, bueno, sin más pruebas que su testimonio, pero no lo han juzgado. A él ni siquiera le han declarado como investigado todavía. Yo sé que ellos no respetan estas cosas. Yo sé que para ellos los juicios populares contra los enemigos políticos son la mejor forma, la más idónea de barajar determinadas situaciones. Ellos realmente no creen en la justicia. Ellos son comunistas. Y los comunistas no son democráticos. No creen en la democracia. Ellos creen en la revolución que tiene que llevar hasta la dictadura del proletariado y el paraíso comunista. Paraíso comunista son dos palabras contradictorias, es un oxímoron, porque eso no existe. Existe en realidad el infierno comunista, que es a lo que ha llevado todo régimen totalitario que ha existido en la historia. Ellos no creen en eso. Ellos no creen en la justicia, las instituciones. Ellos son los que desgastan el poder judicial cuando no les conviene con términos como la toga nostra. Ellos son los que montan escraches a los políticos de la oposición y los que juzgan a esa mitad de la humanidad que muchas feministas consideran culpable, que es a los hombres. Culpable simplemente de una forma prematura, antes incluso de que pese cualquier hecho sobre ellos. Personas, periodistas como Cristina Fallarás, que está estos días a la cabeza de la denuncia, casi como intermediaria entre las denunciantes anónimas y la realidad, ha llegado a decir que por el mero hecho de ser hombre ese es un violador en potencia. Y me llama mucho la atención porque no simplemente difamar a los hombres de bien, a los millones y millones de hombres de bien, pero esta gente funciona así. Sumar, el partido que tapó a Íñigo Errejón, reitero, es el que luego se la coge con papel de fumar. En Sumar no atan a los perros con longaniza. Sumar es una coalición conformada por diferentes formaciones, con diferentes intereses, con diferentes cosas que tapar, con un enfrentamiento abierto entre sus líderes portavoces y los que aspiran. Y realmente yo creo que con mucho miedo al anonimato y a la irrelevancia, que es a lo que la lógica y la realidad les deberían condenar. Sumar, en este caso, ha excluido una candidata que, por cierto, era de las que más preparadas estaban, tenía experiencia en gestión y de las que más conocía RTV, más allá de que coincidas o no con su ideología, que es Paloma del Río, y Sumar la ha excluido a última hora, para meter a Marta Rivas, por cierto, compañera en su día en Iniciativa per Catalunya del ministro Urtasun.
Urtasun 1, por cierto, de los que cuando se airearon las acusaciones dentro del país, dentro de otro juicio popular contra el director de cine Carlos Bermúdez, otras que solamente están amparadas y sostenidas en testimonios, que parece que hay que creer ahora, contra toda lógica y contra toda razón. Urtasun fue de los que se lo creyó y que intentó hacer política con eso. ¿Qué ministro? ¿Qué tipo? ¿Qué personaje? Y aquí le tenemos, y aquí le pagamos, y aquí le soportamos, y aquí vemos como con cada una de sus decisiones prácticamente lo que consigue es polarizar un poco más el país. Porque ellos no quieren una España cohesionada, no quieren una ciudadanía que sea crítica, pero que reme por un proyecto común, que es España. Ellos lo que quieren es polarizar, porque, reitero, ellos no consideran al rival político simplemente un rival, alguien que piensa diferente y que representa una serie de ciudadanos que tienen derecho a coexistir, a opinar y a vivir sus vidas de una forma completamente independiente, con su pensamiento, con su ideología, con sus costumbres, con sus usos. Ellos no lo piensan, porque ellos realmente son una versión edulcorada de un totalitarismo. Metido en democracia, con un papel a lo mejor de socialdemócrata que se les cae la venda en ocasiones, pero ellos no respetan al resto. Y ellos, a quien consideran que les sobra, lo apartan del camino. Y es lamentable. Perdonad este pequeño monólogo que he hecho, pero creo que era necesario por lo menos para ver con los bueyes con los que aramos. Esa, como te decía, es la lista. No sé si lo podemos volver a ver, Héctor. Hoy está el gran Héctor a los mandos. Mandamos un saludo a Iván, que está en Valencia haciendo un trabajo excelente, como siempre. Pero tenemos otra persona que hace un trabajo excelente también, que es el gran Héctor a los mandos. Y aquí podemos ver esta lista de consejeros. Y te lo voy a explicar un poco por encima. Miquel Calçada es un tipo que le apodan Mikimoto, que fue un presentador muy popular en Cataluña, luego se hizo empresario, luego dijo que estaba harto de España, se fue a vivir a Estados Unidos, ha sido propagandista del independentismo, persona cercana a los líderes de esta ideología, y que ha propuesto, por supuesto, Junts para el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, por supuesto, para defender los intereses particulares de este partido, no tengo ninguna duda. Esther de la Mata era la directora de comunicación de Félix Bolaños. En el PSOE van a calzón quitado. Ya está, ya saben que el Estado es suyo, que van a ver qué pasa, sea cual sea el escándalo, ellos quieren seguir, quieren continuar, les va la marcha, les va el rock and roll, saben que la posición está completamente desarbolada, está en una situación prácticamente de muerto clínico, de debilidad, de complejo, no sé cómo llamarlo, y a ellos les da igual. Esther de la Mata, perfil independiente para consejera de Radio y Televisión Española. La directora de comunicación de Félix Bolaños, que también está en la agencia EFE. Aquí vemos a otra también que es una periodista feminista, que ha estado también ligada a algunos cargos nombrados por el PSOE, por ejemplo, en Canal Sur, que se llama Mercedes de Pablo. Rosa León, que es la cantante de la canción de la vacuna, la del cuatrimotor. Maite Martín, que fue la líder de comisiones obreras en Radio Televisión Española. Angélica Rubio, mi querida Angélica, cercana al PSOE siempre, defensora del PSOE siempre, desde luego va a defender sus intereses en el Consejo de Administración sin ningún tipo de duda. Y bueno, claro, se me olvidaba este último, que es Sergi Sol i Bros. Este también es un perfil independiente que procede de Esquerra Republicana, donde ha sido asesor de prensa. Y este era el director de comunicación de Junqueras en la Generalitat, cuando ejercía de vicepresidente de la Generalidad. Otro perfil completamente independiente. Van a calzón quitado. ¿Cómo va a ser RTV independiente si van a nombrar unos consejeros que proceden de los partidos, que han trabajado para ellos y que defienden sus intereses? Se intentó hacer un sistema de elección por concurso. Y hubo gente muy bien intencionada, como por cierto Guillermo Díaz, antiguo diputado de Ciudadanos, que se creyó realmente que Televisión Española podía ser independiente y luchó porque hubiera un concurso público en el que se valorara más el mérito y la experiencia profesional que los méritos hechos de cara al partido. Pero esa gente la arrasaron. Esa gente al final no tuvo ascendencia, o su discurso quedó dilapidado por lo de siempre, por la política y por el filibusterismo, por la actividad parlamentaria mal entendida y por los intereses de los partidos que, como plantas trepadoras, quieren
agarrarse a las paredes de cada una de las instituciones del Estado. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Pues que Televisión Española en algunos momentos se está convirtiendo en un órgano de propaganda del gobierno. Ya sé que no es una novedad, pero es que nos encontramos cada mañana con cosas como esta, la que ves en este vídeo. Ante las amnistías que conocemos, tanto en España como fuera, el apoyo social en un primer momento nunca es mayoritario. ¿Por qué? Porque provoca más recelos que otra cosa. Pensemos en las amnistías que se han hecho en otros países. Pensemos en la amnistía del 77. Cómo luego, con el tiempo, es cierto que la sociedad dice, oye, es lo mejor que podíamos haber hecho, pero que en ese momento, si se hace una encuesta, claro, yo no sé qué habría opinado este país de que se amnistíen todos los delitos previos. Silvia Anchaurrondo cobra por 2 años en su programa 537.000 euros. Silvia Anchaurrondo, desde luego, y esto es una opinión personal, es una de las periodistas con más acusaciones de ser parcial de la historia reciente de Radio Televisión Española. Y desde luego no faltan ejemplos. Y desde luego no solamente asociados a un partido. Aquí no somos de ninguno. Aquí te señalamos lo de todos. Y yo te recuerdo que en el pasado hubo casos también como este que se produjo durante el gobierno de José María Aznar, con Alfredo Urdazi a los mandos de los informativos de RTV como un auténtico comisario. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. Aquí dedicamos un programa a la nefasta actividad sindical que se desarrolla en una gran parte de los casos en Radio Televisión Española. Y uno puede estar de acuerdo o no con la actividad de los sindicatos de este país. Desde luego aquí tienen un crítico. Pero no un crítico gratuito, de forma gratuita, sino un crítico que aquí te has puesto con datos los motivos por los que no. Pero hay gente que está a favor y hay gente que está afiliada. Una televisión pública no puede opinar sobre eso. Una televisión pública se tiene que limitar a constatar unos hechos. Y el tratamiento de aquella huelga general fue tan lamentable que hubo una sentencia judicial que obligó a Radio Televisión Española a rectificar el sentido de su información. Ha pasado también al contrario, por supuesto. Ha pasado que ha habido gente que siempre se ha aprovechado de ella. Y ha pasado que ha habido gente que ha llegado ahí por intereses del gobierno. La mayoría, no nos vamos a engañar. Todos los presidentes. La primera gran decisión de Pedro Sánchez después de nombrar a todos sus ministros en el año 2018, mes de junio, fue la de modificar un Real Decreto, la de crear un Real Decreto para tomar el mando de Radio Televisión Española. Es que esto te puede parecer un asunto accesorio, una cosa que a lo mejor como tú no lo ves, no tengo ninguna duda de que ves poco Televisión Española, si ves Big One Media, por cierto, muchos mejores programas aquí, muchas opiniones muchas más diversas, por cierto, pero lo primero que hizo fue tomar el mando de RTV Pedro Sánchez, porque sabe la importancia que tiene para él, porque sabe que aunque cada vez menos gente, o aunque tiene una audiencia muy mermada en comparación con hace 20 o 30 años, todavía tiene importancia, porque todavía él la puede utilizar para sus propios intereses, o por lo menos se puede garantizar que no la utilizan los del partido contrario, porque ellos funcionan así, su cabeza es, reitero, como la de personas que intentan polarizar y a partir de ahí utilizan todo para que el otro no lo tenga o para intentar controlarlo. Pues bien, lo primero que hizo, además de fingir que había una votación en la que se había equivocado una diputada socialista en el Congreso, falso, fue una estrategia, es muy largo de explicar, pero fue una estrategia que se utilizó para nombrar como administradora única a Rosa María Mateo. Rosa María Mateo, en sus palabras propias, estaba en su día, que había sido una buena presentadora de informativos, leyendo lo que le ponían en la pantallita, pero que no tenía ni pajolera idea de gestionar un medio público, le pusieron al frente en un momento en el que ni siquiera había consejeros de Televisión Española. Una señora que tenía entonces más de 70 años, le pusieron a dirigir una empresa pública que tiene un presupuesto anual de más de 1.000 millones de euros, actualmente de 1.200 millones en concreto.
Ese es el respeto que tienen por el Estado y por el dinero del contribuyente. Ponen a una señora manifiestamente incapaz a gestionar ese medio de comunicación. ¿Por qué? Porque saben que cuando ponen a uno que no les puede toser porque no se entera de lo que pasa alrededor, se crea el caldo de cultivo perfecto para que ellos lo puedan mangonear. Y así pasó. Las comparecencias parlamentarias de RTV de esta señora eran lamentables, la verdad, pero tampoco se le podía culpar de otra cosa porque ella estaba puesta ahí por el gobierno y no se enteraba de lo que pasaba alrededor. Tal es así que hubo un día, que a lo mejor lo recuerdas, en los que tuvo un lapsus, un error que será recordado para todos los tiempos. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española, Radio Televisión Espantosa. Acertó. Se equivocó, pero acertó. Porque entonces era Espantosa, Radio Televisión Espantosa, Española, y hay muchos momentos en los que se ha aproximado a eso. Estos eran años en los que, reitero, esta señora le pusieron ahí porque el gobierno quería tomar el control de RTV mientras aseguraba que el concurso público que se había convocado para elegir a sus nuevos directivos llegara a buen puerto. ¿Y qué es llegar a buen puerto? Pues hacer que fuera favorable para el gobierno. No le salió exactamente así, pero bueno, todo este tema, este rollo de crear concursos para elegir a los directivos, que al final fueron más falsos que un billete de 4 euros, todo esto lo promovió la nueva política. Llevó un tiempo, como puedes ver en esta imagen, en el que incluso Íñigo Rejón lo defendía de esta forma. Te leo este tuit porque es interesante. Esto fue cuando este señor estaba en la Asamblea de Madrid. Telemadrid ha repartido 16 millones de euros entre periodistas afines al PP, como Germán Terz, 1 millón de euros, Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse, 2,8 millones, y Ernesto Sáenz de Buruaga, 8,6 millones. Se refiere a las productoras de sus programas, entiendo, no sé muy bien qué quiere decir aquí. Mientras se despedía a 861 trabajadores. Un país democrático no puede tener un servicio público cercado, politizado y en manos de unos pocos. Entonces, esto sucede porque nos había filtrado la izquierda, una serie de contratos de productoras que habían mantenido con otros perfiles que se habían lucrado, por supuesto, cuando gobernaba Esperanza Aguirre y Nacho González en Madrid. Porque, reitero, hay gente que defiende estos servicios públicos mientras gobiernan los suyos para pillar de ellos y se muestra muy crítica con su falta de dependencia cuando gobierna al contrario. Hay muchos periodistas así. Las tertulias de RTV se pagan hasta 450 euros por sesión. Hay gente que prefiere el trinque, que prefiere el momio, que la ética. Y hay gente que va dando lecciones hoy en día, y alguno ha sido citado ahí, pero que también trabajó para la televisión pública politizada. Y eso, me vais a permitir, entraña una contradicción. ¿Sabéis cuál es lo mejor de mantenerse independiente? Que a todos estos siempre se les ve por encima de los árboles, desde un mirador. Y además se les ve venir. Y cuando hablan en contra, uno realmente sabe que es porque se quieren aproximar, no porque quieren corregir. Y cuando hablan a favor, es porque realmente en su cuenta bancaria, por lo menos una vez al mes, entra un cheque. Y eso es escandaloso. Por eso siempre hay que desconfiar, queridos amigos, porque al final, quien más, quien menos aquí en este país, se aprovecha. Realmente creo que somos muy poca gente los que no estamos intentando amorrarnos a lo público. No sobran los liberales en España. No sobran las personas que tienen cierta conciencia sobre lo que tiene que ser un servicio público de calidad. Y RTVE, al igual que Telemadrid, Canal Sur, la televisión gallega y cualquier televisión autonómica o local que exista en España, sirven como, primero, órganos de propaganda, segundo, o por lo menos de transmisión de la propaganda gubernamental, segundo, como empresas que reparten entre productoras afines decenas, si no cientos de millones de euros anuales, y tercero, plataformas para que los periodistas que se portan bien cobren un sobresueldo mensual. Y esto es lamentable. Tú puedes defender o no puedes defender las televisiones públicas. Puedes creer que hacen un servicio público esencial y que merecen la pena seguir abiertas, o puedes creer que, al igual que ocurrió con las radios y con la prensa del movimiento, porque la prensa del movimiento me refiero, y con las radios cuando se
cuando se permitió la entrada en España de radios privadas, de emisoras privadas, que al igual que eso sucedió ahora mismo en la televisión o en los nuevos medios de comunicación digitales y en las nuevas plataformas, esa necesidad de información está cubierta. Lo puedes creer o no, reitero. Ahora bien, en el diagnóstico de la España actual y de la que invierte 2.000 millones de euros en televisiones, más de 2.000 en realidad, 2.200, en televisiones públicas de todo tipo, hay una evidencia. Sirven para defender los intereses de los gobiernos que las mantienen mediante los presupuestos. Y eso es escandaloso, completamente escandaloso. Hubo un presidente, realmente, que además yo creo que es una buena persona, que fue elegido por consenso hace unos años, en el año 2021, en marzo, y él empezó en abril. Es José Manuel Pérez Tornero. Tuvo que dimitir unos meses después, entre otras cosas, porque dos consejeras del PSOE le habían montado una revolución interna en el Consejo. Hubo alguno más, él se acordará, que también estaba asociado a Sumar y a Podemos. Pero le montaron una revolución. Y no fue realmente tampoco en muchos casos por estar en contra de sus proyectos, sino simplemente porque en Moncloa pensaban, y en el PSOE pensaban, que su línea su línea de la televisión pública, por la televisión pública, no era especialmente favorable con los intereses del gobierno. Esto pasó también cuando estaba Mariano Rajoy en Moncloa. Estaba Leopoldo González Echenique de presidente y en Génova dijeron: ojo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo es que el jefe de RTV no defiende nuestros intereses como nosotros queremos? Y lo obligaron a dimitir y metieron a otro que se llama José Antonio Sánchez, que tenía una línea bastante más dura, por no decir mucho más. Por esto cayó Pérez Tornero, porque intentó en algunos momentos, con sus fallos, reitero, ser independiente. Ya hay cosas que hizo mal, evidentemente, y yo las he contado, he escrito sobre ellas, pero me parecía relevante que escucharas hoy, que estamos analizando este problema, que es el de la politización terrible de la televisión pública, el testimonio del último presidente que fue elegido por el consenso de la derecha y la izquierda. Así que vamos a escuchar a José Manuel Pérez Tornero. José Manuel Pérez Tornero, expresidente de Radio Televisión Española. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Salvo sintiendo esto de la Dana, ¿no?, que es un problema enorme y triste, pues la verdad, personalmente, bien, tirando. Bueno, tú continúas con tu actividad académica, que además durante tu trayectoria ha sido amplia y exitosa, así hay que decirlo, pero entiendo que estos días ves también un poco por el rabillo del ojo, aunque sea, lo que sucede en Radio Televisión Española. Bueno, sí, porque siempre me ha interesado lo que es la política pública en medios audiovisuales y lo que es, digamos, la esfera pública, ¿no?, en democracia. Y hay que atender, claro, naturalmente. Tú fuiste presidente entre marzo de 2021 y finales de septiembre de 2022, si no me equivoco, y yo creo que merece la pena recordar que fue con un amplio consenso parlamentario de la mayoría de los grupos. Sí, pues fueron 2/3 del Parlamento, bueno, el Consejo de Administración y yo mismo, ¿no? Empecé mi presidencia a principios de abril y acabé a final de septiembre del año siguiente, sí. Claro. Tú tenías un proyecto. Bueno, es que hay que recordarlo, un concurso oposición en el que presentabas por un lado el currículum y por otro lado un proyecto, sí. Y yo entendí que cuando me eligieron los grupos, pues aparte de haber sacado, digamos, una buena valoración en el proyecto, pues era para llevar adelante un proyecto, que era el que había presentado. Claro. ¿Y cuáles eran esas líneas? Porque yo lo digo por informar a la audiencia, que a lo mejor no lo conoce, no lo pudiste desplegar en su totalidad. No pude porque era un proyecto a largo plazo. O sea, yo contaba con 6 años de reformas. Yo creo que Radio Televisión Española necesitaba reformas de orden de gobernanza. Básicamente se trataba de hacer una gobernanza equilibrada con un pluralismo político y pluralismo también interno dentro de la gestión. Después, el segundo eje era sobre todo pues integrar el trabajo de lo que había sido históricamente era radio, televisión y luego más tarde Internet, pues integrarlo para que hubiese una inteligencia conjunta y de trabajo. Y eso significaba también una transformación tecnológica. Y luego yo creo que lo más importante, que es lo que puede hacer una radio televisión pública, es contribuir a la democracia. Por tanto, mayor cultura, mayor educación, mayor entendimiento
y ese era el proyecto, junto con la proyección internacional de nuestro país. Claro, tú llegaste después de una época que además se alargó debido a que el concurso público básicamente estuvo paralizado por cuestiones políticas, como siempre ocurre, es decir, servicios públicos perjudicados o sometidos a los intereses políticos. Hubo una etapa de Rosa María Mateo en la que se demoraron determinadas cuestiones. Tú llegaste, pero al principio hubo un espíritu de pacto en el Consejo de Administración, porque es verdad, porque creo que es un mérito y que te eligieron como figura de consenso y la mayor parte del Consejo en principio estuvo de acuerdo, pero luego empezaron ciertas interferencias. Yo llegué, digamos, y en la primera etapa me encontré en una situación económica muy difícil, o sea, casi Radio Televisión Española estaba al borde de la quiebra y tuvimos que hacer una reducción del capital social, hacer un corte muy brusco en digamos, en el gasto de muchos departamentos, y eso era la parte más triste de la situación. Y luego hubo pacto en general, yo creo, en el nombramiento de algunos ejecutivos, y luego yo creo que después la polarización política. Hay que recordar que vinieron las elecciones en la Autonomía de Madrid, la tensión política. Lo que yo procuraba siempre era no conseguir Se ha cortado. ni la persona que formaba el grupo venía, intentar acuerdos generales. La verdad es que en casi todas las votaciones tuve mayoría para hacerlas, en casi todas, y en algunas que no logré sacar adelante, es que en realidad daba igual una opción u otra, y ahí funcionó bien, pero yo creo que la polarización política hizo mucho daño y en un momento determinado pues se rompió el diálogo, ¿no? Era imposible llevar temas porque algunas consejeras se negaron a hablar con el presidente, se negaron a hablar en grupo, se negaron sistemáticamente, digamos, a estudiar los temas que estaban digamos, en discusión. Claro, yo entiendo que lo que quieres saber, porque tú y yo lo hemos comentado en ocasiones, pero en entrevistas que hemos hecho, pero yo entiendo lo que quiere saber la audiencia es, ¿un presidente de RTV recibe presiones políticas y empresariales? Sí, claro. O sea, un presidente recibe presiones de todo tipo, pero yo creo que cualquiera que dirija un medio de comunicación lo sabe, ¿no? O sea, que nunca un partido está de acuerdo con el tratamiento de información que recibe, nunca las productoras están de acuerdo con el precio que fijas. El problema es cuando la presión encuentra en el Consejo de Administración algunos elementos que son capaces de bloquear la acción de la empresa. O sea, las presiones se pueden sortear. Yo entiendo siempre que hay un margen de flexibilidad, de diálogo, de negociación, pero cuando un sector del Consejo pues bloquea determinadas decisiones y cualquier cosa antes que seguir adelante empresarialmente, pues ahí empieza la dificultad. Y eso es lo que me llevó a mí a plantearme la renuncia, pensando en que tal vez el Consejo restante pues lo podría hacer mejor, cosa que no se ha visto. En los 2 años... De hecho, es muy curioso porque a ti dos de las consejeras que te presionaban, que son Elena Sánchez y Concepción Cascajosa, vamos, no es que se ha demostrado que aspiraran a tu puesto, es que ostentaron el puesto de la presidencia provisional posteriormente porque entraron en ese tipo de guerras que a ti te crearon. Sí, hubo un momento en que, digamos, yo tenía que hacer mayorías pues no me importaba con la adscripción política ni el compromiso político de los consejeros, porque además creo que en democracia esto es libre, cada uno tiene sus opciones, ¿no? Pero si nos planteábamos comprar, pongo un caso muy concreto, si nos planteábamos aspirar a comprar unos derechos de transmisión de fútbol, yo esperaba que incluso los que hubieran votado en contra de optar por ese concurso, pues mantuvieran la lealtad a la empresa, ¿no? Pues me encontré con que al día siguiente estaba publicada la cifra con la cual estábamos autorizados a competir. Eso y algunas cosas más, pues no eran de recibo, no eran una buena práctica empresarial. Claro, no quiero abundar mucho en eso porque sé además que eres elegante a la hora de... Pero a ti te llegaron a imponer directivos también. O sea, ahora el nuevo decreto permite que el presidente elija directamente a los directivos sin consultar a nadie. Cuando yo asumo la presidencia, el nombramiento de los directivos de alto nivel, la alta dirección, tenía que ser aprobada por el Consejo. A mí me costó mucho, especialmente en la dirección de contenidos,
me costó muchísimo conseguir el consenso necesario para aprobar una designación. Y tuve que hacer muchos esfuerzos, barajar muchos nombres y durante mucho tiempo hasta conseguir, hasta llegar a saber que iba a no perder la votación con esa propuesta. Claro. A pesar de que no era mi primera opción algún puesto. Ya. ¿Es posible que en España, en esta España polarizada, pueda existir una televisión pública independiente? Vamos a ver, yo por mi experiencia y por lo que he visto, sobre todo en estos 2 últimos años, ya desde fuera de Radio Televisión Española, los políticos lo están haciendo cada vez más difícil. Incluso los propios consejeros lo han hecho cada vez más difícil. La sensación que va a tener la opinión pública es que es imposible el consenso, que es imposible gestionar una televisión pública sin la dependencia del gobierno y que los partidos políticos utilizan el dinero de todos para manejar la televisión pública. Yo creo que, sin embargo, que es posible hacer una radio televisión pública. Creo que los parlamentos, más que los partidos y más que los gobiernos, tienen que asegurar eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Pues que una presidenta interina ha bloqueado una decisión por la cual otro consejero o una sucesión de consejeros iban a asumir la presidencia. Claro, si ese bloqueo, que es un bloqueo que yo creo que no procede legalmente, pues se justifica para que de pronto se suprime el concurso y de pronto se concedan poderes, yo diría que demasiado grandes al presidente futuro, hombre, pues la gente va a pensar, pues la radio televisión pública solo sirve para estar al servicio del gobierno de turno. Claro, pero da la impresión de que este tipo de maniobras afectan al resto del Estado, también de las empresas públicas, de las instituciones, de los ministerios. Y yo lo digo porque al principio de la entrevista comentaba sobre la democracia, José Manuel. Y desde luego a lo mejor estos son síntomas que nos hacen ver que ha perdido intensidad la democracia. Bueno, si uno mira el planeta entero, hoy día hay como varios bloques, no quiero irme, digamos, del contexto español, ¿no? Pero uno ve prosperar económicamente China con un gobierno que no es democrático, que es autocrático. Uno ve en Estados Unidos, que siempre se ha dicho que era un ejemplo de democracia, pues que determinadas iniciativas de no aceptar el resultado de las elecciones pueden prosperar y que el presidente que hizo eso, pues bueno, todo eso indica que en las democracias europeas deberíamos cuidar mucho la calidad, la separación de poderes y el que las instituciones tuvieran legitimidad auténtica delante de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando descuidamos el cariño hacia una institución como los medios públicos del Estado y no somos capaces de mantener ese pulso y esa tensión, de que sean plurales, de que sean cobijo para todos los grupos sociales, todos los grupos políticos, y sin embargo estamos por la vía rápida y el atajo de decir, no, por una mayoría simple, absoluta, podemos decidir la presidencia. Hombre, yo creo que esto es una involución. O por lo menos, para decirlo más suavemente, que esto no contribuye a mejorar la calidad de la democracia, que es un tema fundamental. En cualquier caso, y ya por último, la última pregunta. Uno cuando es presidente de RTV entiende las quejas de los ciudadanos cuando se producen algunas informaciones que a lo mejor por no están bien tratadas o que son subjetivas o que son progubernamentales o todo lo contrario, y entiende o le llega esa sensación de descrédito. Sí, o sea, yo era muy sensible, digamos, a las quejas de la ciudadanía. Yo creo que no todas las quejas son atribuibles a un sesgo político. Creo que el periodismo también tiene que mejorar bastante. Creo que algunas veces pues, nos preocupamos más de los escándalos o de los linchamientos o de los juicios mediáticos a gente que se merece por lo menos la presunción de inocencia. Y yo creo que en esto pues tenemos mucho que mejorar, ¿no? Pero sí que creo que uno de los problemas que afecta a la reputación de Radio Televisión Española es que mucha gente piensa que es partidista. Yo creo que deberíamos haber hecho, o por lo menos yo trataba de eso, de que la ciudadanía contemplase a la Radio Televisión Española como un espacio de diálogo entre las diferentes facciones políticas, los diferentes partidos políticos. Que todas las
sensibilidades estuvieran representadas y que la información fuera lo más veraz posible y que distinguiera muy bien la opinión de los hechos. Creo que ahora estamos en una información en todo el mundo, excesivamente de información en continuidad, del día a día, muy acelerada, que está constituyendo una especie de populismo mediático que favorece a ciertos políticos que son más populistas que otra cosa, pero que no creo que sea el caldo de cultivo de una democracia de calidad. Yo creo que los temas se tienen que estudiar en profundidad, y que la gente es capaz de comprender bien las cosas cuando se les explican, ¿no? Pues José Manuel Pérez Tornero, el último presidente de Radio Televisión Española que fue elegido con consenso de izquierda y derecha. A lo mejor cuando llegue el próximo hay coches voladores ya. No lo sé, no tiene pinta de que sea algo muy cercano. A ver, yo gracias Rubén por las preguntas. Yo quiero dejar un mensaje optimista. Yo creo que la democracia se gana cada día y que hay que tener tensión. Yo creo que aspirar a que unos medios públicos, que digamos, donde el Estado destina 1.300 millones de euros al año, merecen que toda la ciudadanía se siente identificada con ellos. O sea, aunque haya en estos momentos sensación de involución, sensación de retroceso, yo creo que hay que mantener desde el periodismo crítico, desde la ciudadanía, desde la academia, esa utopía de que el Estado es de todos, todos tenemos que vernos representados en las instituciones estatales y mucho más en una radio y televisión pública. José Manuel, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y gracias a ti. La renovación de RTVE no era solamente una cuestión política, era también una cuestión empresarial. Yo siempre sigo el consejo que se daba en la famosa serie de Wire, que es fantástica. Es un poco lenta al principio, pero cuando te mete, te engancha y además te acabas enterando de muchas cosas. Y ellos, que siempre están detrás de las mafias, porque son policías que se dedican a eso, a narcóticos, siempre dicen lo mismo. Si quieres terminar con una mafia, sigue el rastro del dinero. Yo recuerdo cuando vivía en Uruguay, en Montevideo, que estuve en una cumbre antiblanqueo. Yo creo que es de las cosas más interesantes que he hecho como periodista. Y siempre decían realmente que a partir de los años 90 habían dejado de seguir el rastro de la droga, del tráfico, de por dónde iban las sustancias, los grandes cargamentos, y habían empezado a perseguir cómo se financiaba todo eso. Y al final, salvando las distancias, si me vais a permitir ese ejemplo o esta comparación, si uno quiere enterarse realmente de lo que sucede en RTVE, tiene que seguir también el rastro del dinero, de la pasta, de los 300 millones de euros que se reparten cada año, 300 millones, 300 millones, que se reparten cada año entre las productoras audiovisuales por hacer un servicio que la tele considera que no pueden hacer los 6.904 trabajadores que cobran 473 millones de euros al año y que no pueden hacer con sus propios medios. Por eso subcontratan y por eso hay 300 millones de euros que se llevan productoras. Y yo simplemente te quiero proponer una reflexión actualmente, y es que mires esta imagen. En esta imagen, que es de un programa de televisión española que se llama Días de Tele, aprobado, por cierto, en el consejo posterior a la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, que acabáis de escuchar, un programa, por cierto, que costaba cada semana 423.000 euros, un programa de entrevistas, no tenía más, 423.000 euros. Menudo pedazo de beneficio industrial, porque desde luego caro no era. Aquí en este programa puedes ver en esta imagen 3 personas. La primera es Julia Otero, que volvió a la televisión a presentar un programa varios años después de la última vez que lo hizo, que fue con Zapatero en el gobierno. Esto sucede así. Cuando gobierna el PSOE, cuentan con sus propios presentadores. Cuando gobierna el PP, con los suyos. Otra cosa es quien tenga más escrúpulos o más reticencias a hacer determinadas cosas que otros. Y los socialistas han sido, desde luego, mucho más virtuosos en el arte de meter a los suyos. Se puede ver en sus redacciones. Sus redacciones son socialistas. De hecho, cuando el PP tiene que buscar apoyos en sus centros de trabajo, se las ve y se las desea. Hay partidos que son mucho más hábiles a la hora de apropiarse de las estructuras del Estado. Hay partidos que cuentan con sindicatos fuertes y hay otros que están a verlas venir. Pero no solamente a verlas venir porque lo tengan que hacer, porque está mal en todos los casos, sino porque es que están a verlas venir hasta el punto de ni siquiera detectarlo ni denunciarlo, por supuesto. Pero bueno, te decía que la imagen está Julia Otero.
En esta parte derecha está un personaje fundamental en los últimos años. Es un empresario que además ha ejercido las veces de asesor extraoficial del gobierno, no solamente en este, también con Zapatero. Y es José Miguel Contreras, uno de los dos Migueles, uno de los que Juan Luis Cebrián apodó, calificó como los brujos visitadores de Moncloa, porque entre este y alguno más crearon durante el zapaterismo un grupo de medios de comunicación que fuera alternativo al grupo Prisa. Cebrián, que sabes que entonces era presidente de Prisa, la dueña del país, montó en cólera porque veía que se le intentaban desmontar el chiringuito o mermar su negocio, y les apodó los brujos visitadores de Moncloa, visitadores. Ahí se creó La Sexta. Entre todos la crearon y José Miguel Contreras se puso de jefe. José Miguel Contreras ahora es asesor de Prisa. Está intentando montar una tele y necesita una licencia. Y las licencias las reparte el gobierno. También los contratos de RTVE, indirectamente, pero se reparten ahí. Y eso se reparten entre empresas privadas. Y José Miguel Contreras le vendió la suya, que es la coproductora, a Prisa hace un par de años. Pero él sigue de consejero. Él firmó sus últimas cuentas. Las eché un vistazo el otro día, las de 2023. Y le vendió este programa a RTVE, 423.000 euros por semana. No llegó de media ni el 1.000.000 de espectadores. Y después de venderle este programa se puso de tertuliano. No faltó ni un día. Julio Otero, José Miguel Contreras. ¿Y quién es la tercera persona que está ahí? A la izquierda, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el empresario que infló, que aupó, mejor dicho, a estos productores, dándolos la licencia de La Sexta. Junto a Roures también, que te sonará. Este es un cortijo empresarial, este es un cortijo gubernamental. Y estos siempre son bien tratados por el PSOE, por el zapaterismo que hoy tiene tanta ascendencia en el gobierno de Pedro Sánchez. Por esta imagen tiene algo de poético, porque en este programa, que se emitió hace casi 2 años, se le dio a Zapatero trato de presidente, en el horario de máxima audiencia de la televisión pública, que debería ser independiente. Esta entrevista, en la que se le no escatimó tiempo para contar sus anécdotas como presidente, las cumbres con Berlusconi, en eso, contar las batallitas de expresidente que tanto les gustan y que tampoco nos interesan. Pero es que esto lo pagamos entre todos. Y la televisión pública debería ser independiente, reitero, y está para estos enjuagues. José Miguel Contreras se lo monta muy bien. Primero porque nunca aparece, segundo porque parece que nunca hace nada y si no lo niega, y tercero porque tiene una capacidad para vender proyectos en los últimos años a RTVE asombrosa. Hubo un incendio hace unos meses en la televisión pública y cesaron a la anterior presidenta, a la que ves en esta imagen, que se llama Elena Sánchez, cuyo marido, Pablo Mansilla, fue director de instituciones penitenciarias con Felipe González en el gobierno. Elena Sánchez estaba entre la camarilla de amiguetes de Zapatero también. Y Elena Sánchez, entre otras cosas, por esa afinidad, vamos a llamarlo, pasada con el PSOE, llegó a la presidencia. Pero hubo un momento que les dejó de interesar que estuviera allí y la destituyeron con una conspiración de consejeros en una reunión que llamaron la de Porturraco, porque allí cayó todo el mundo, hubo varias víctimas, entre ellas Sánchez. Y llama mucho la atención porque mientras todos hablábamos del contrato de David Broncano, por cierto, que también explota El Terrat, la antigua productora de Andreu Buenafuente, otro que no ha dicho ni mu de este asunto. Esa productora ahora es de Mediapro, la empresa que fundó Jaume Roures, hoy en manos de capital chino, y presidida por Tacho Bennett, el gran socio de Roures, otro independentista y redento. Pues bien, mientras hablaba del contrato de Broncano, de tapadillo colaron uno de 4,5 millones de euros que iba también para la coproductora, la de Prisa y la de Contreras, por un programa que no había tenido un especial éxito en Movistar y que todavía no se ha estrenado, pero que les permitirá ingresar otros 4,5 millones de euros. Se lo podían vender a empresas privadas, pero se lo venden a la pública. Se aferran a la teta de lo público porque ahí tienen más éxito, sobre todo cuando gobiernan los suyos. Y los que lo señalamos somos considerados como fachosfera, como los que vierten bulos,
como pseudomedios. Y los que se lo callan son los grandes periodistas más respetados de la corte, los que facturan en las tertulias y los que se respeta, los que llaman para los congresos y para dar conferencias y para dar ejemplo. Este es el concepto de este país, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en un país que ha perdido el norte y que ha perdido la capacidad de ver lo que está bien y lo que está mal. Y esto es, entre otras cosas, porque hay medios que manipulan constantemente. Y esto es, entre otras cosas, porque Televisión Española se dedica también a esa tarea. Que lo haga el país, que lo paguen sus accionistas, por mucha publicidad institucional que ingrese. Que lo haga la televisión pública es un completo escándalo. He preparado este cuadro, lo vas a ver muy, muy pequeño, porque te puedes imaginar que tampoco mi habilidad técnica es enorme. Pero creo que merece la pena leer algunos datos, porque aquí lo que se dice te va a ayudar a ver realmente lo importante que es la cantidad de dinero que ganan las productoras en la televisión pública. Este cuadro tiene ya 2 o 3 años, pero por ejemplo te ilustra, Cuéntame, que sabes además que el dueño, el antiguo dueño de su productora y los actores protagonistas de la serie están involucrados en un caso de corrupción que se llama Numaria. Todavía están por juzgar, son inocentes de momento, acusados por inocentes, reitero, siempre lo reitero. Bueno, cada capítulo de Cuéntame costaba 634.000 euros. Cada minuto de Cuéntame costaba 10.569 euros en su temporada número 21. Las hubo de más, incluso, de menos también, pero también de más. Por ejemplo, La Hora de la 1, que es el programa de las mañanas. Aquí ese coste se reduce a 265 euros, pero el presupuesto del programa, por minuto me refiero, el presupuesto del programa era de 16,5 millones. Hay ejemplos que llaman mucho la atención. Una serie que se llama Estoy Vivo, que tuvo una audiencia del 7,6%, muy por debajo de lo que marcaba el contrato, pero aquí nadie dijo ni mu, costaba 10.166 euros por minuto. Ese dinero, por cierto, no se destina a sanidad ni a educación. Ese destino se dedica a productoras audiovisuales. Hay aquí también otro ejemplo sangrante, como un programa que fue un completo fracaso, que se llamó Hit, de canciones, que tuvo un 8,8% de audiencia, 1,2 millones de espectadores solamente, que para un programa en horario de prime time es muy escaso. 9.811 euros por minuto. La cantidad de dinero que se van a estas cosas, bueno, Masterchef es verdad que tiene menos dinero por minuto, pero porque dura muchísimo el programa, también tiene más éxito. Pero mira, aquí veo un contrato de 6 millones, otro de 7 millones, otro de 2,4 y todo esto más para la misma productora. Y como te decía antes, más allá de los contratos de estas productoras, también está lo que se lleva la gente de allí en sueldos. Y lo digo por si se te ha escapado antes el dato, te lo pongo en esta imagen. El gasto en sueldos de Radio Televisión Española se disparó el año pasado hasta los 473 millones de euros. 473. Otra cosa que no va ni para educación, ni para sanidad, ni para carreteras. Para pagar a los trabajadores de RTV, una plantilla que en plena revolución digital, cuando hace falta menos gente para trabajar, de otros perfiles, pero menos gente, en la administración, en las redacciones, una plantilla que ha crecido. ¿Por qué? Pues porque hace falta alimentar muchas bocas y hace falta meter a muchos enchufados. Y esto lo dices y te lo critican. Pero esto ellos saben que es real, que es gente que no tiene una productividad elevada, sino que tiene una cercanía en muchos casos con algún sindicato del que no me quiero acordar. Pero algún sindicato que es responsable, por ejemplo, de intentar amañar los exámenes de las oposiciones. ¡Qué escándalo! Tener a miles de personas estudiando para intentar amañar unos exámenes y meter a los tuyos. Esta es la gente que nos da lecciones. Y yo reitero, lecciones de esta gente, ninguna. La legitimidad y la autoridad moral no la puede tener gente que está jugando con dinero público, que se está rifando puestos de trabajo. En su día, cuando gobernaba la derecha, porque esta es una de las diferencias entre un contexto y otro, una diferencia que no conviene obviar, en su día la izquierda se manifestaba. Gobernaba el PP. Organizaban los viernes de negro y los sindicatos salían a la calle. Los trabajadores de Radio Televisión Española denuncian manipulación informativa del gobierno de Mariano Rajoy. Las protestas se han llevado a la calle en el centro de Madrid.
Convocados por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, los trabajadores corearon los lemas "Una televisión para todos" y "Financiación sin manipulación". ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Una televisión para todos. Los que piensan que se cierre, pues evidentemente no lo estarán. Pero ya que está abierta, ya que cuesta dinero, por lo menos que no nos tomen por tontos, que no lo utilicen como aparato de propaganda, que no lo utilicen para defender sus propios intereses y para esconder las informaciones que no les convienen, para difundir su ideario, su catecismo, su proselitismo todos los días. No esta televisión española. Y para pagar a productoras amigas que hacen productos mediocres, que no enganchan con el público, pero que eso da igual, porque aquí lo que cuenta es trincar. ¿Qué es lo que ocurre cuando financian, por ejemplo, películas que no tienen ningún éxito, pero que sirven para mantener no una industria, ni a unos creadores, ni a unos grandes artistas, para mantener los fracasos de los de siempre? Para eso, que no vaya ni un euro de lo público. Porque siempre te lo digo, y yo creo que siempre hace falta hacer un poco de labor didáctica en este sentido. Cada euro de dinero público que entra en el mercado lo que contribuye es a alterarlo. No digo que en algunas circunstancias excepcionales haga falta cierto impulso, como por ejemplo cuando salimos de depresiones o de casos como una pandemia. Pero cuando esas ayudas se vuelven constantes y se eternizan en el mercado, lo que hace es rebajar la competitividad y sobre todo, además, una cosa que yo creo que la gente no tiene en cuenta, expulsar a nuevos competidores. Eso pasa en todos los sectores y en el de los medios de comunicación es muy evidente porque es un sector ultraprotegido. Y esa ultraprotección es el mayor ataque a la libertad de prensa que puede hacer cualquier democracia. Y cuando en un sector hay empresas públicas que están haciendo labor de propaganda para un gobierno, pero que tienen inyecciones multimillonarias cada año, ese sector siempre va a estar alterado. Y cuando además intenta influir en lo privado, repartiendo publicidad institucional en decenas y cientos de millones de euros cada año, lo que hace es a los buenos empresarios de lo privado que arriesgan su capital, intentan hacer buen periodismo, intentan innovar en los géneros, los expulsan. Ellos han topado con una circunstancia con la que no contaban hace unos años, y es que en Internet es muy fácil montar un medio de comunicación. No hay barreras de entrada y cualquiera puede hacer buenos análisis o obtener con cierta habilidad buena información. Con eso no contaban. Por eso ahora nos llaman los pseudomedios y los pseudoperiodistas, porque no entramos dentro de ese tinglao que tienen montado en el que entran solamente los medios que reciben publicidad institucional porque son los que les defienden y porque son los que aportan los tertulianos a otras empresas privadas que lo que buscan son adeptos a los partidos. Eso es completamente escandaloso. Esas empresas, por cierto, dependen de licitaciones públicas, dependen también de concesiones, dependen de licencias y, por supuesto, también cobran publicidad institucional. Aquí no hay inocentes, queridos amigos, y desde luego en el sector de los medios, desde luego lecciones al resto ninguna. Es un sector ultraprotegido en el que existen empresas que viven de lo público y eso es un completo escándalo. Y gente como Silvia Inchaurrondo, que utiliza muchas de las mañanas para hacer editoriales completamente parciales, posteriormente hace cosas como esta que ves. Encabezó un manifiesto cuando Pedro Sánchez cayó en esa estrategia lamentable de decir que era un hombre profundamente enamorado de su mujer en una carta a la ciudadanía, y empezó hablando de un golpe de Estado judicial y mediático. Y hubo una buena parte de los periodistas de este país que secundaron esta iniciativa. Y que esta semana, cuando RTV ha tomado el control de la televisión, el gobierno, ha tomado el control de la televisión pública mediante un decretazo terrible, y cuando ha propuesto para el Consejo de Administración a delfines, a propagandísticas como Angélica Rubio, esta gente, los Inchaurrondos, no han dicho ni mu. Al revés, han culpado a la derecha de no querer pactar. Estos son los periodistas objetivos que actualmente tienen puesto y tienen mando en plaza en la televisión pública. Y esto es lo que hace, queridos amigos, que cada vez me decante más por pensar que para dar este servicio lo mejor es que la cierren y que vayan con una bola enorme de hierro a Prado del Rey, a Torre España, cuando estén vacías, por supuesto, y las demuelan. Porque no puede ser que esto se utilice para pagar a enchufados y para hacer propaganda de gobierno, para pagar puestos de 100.000
euros al año y más a consejeros cuyo único mérito es el de pertenecer a un partido. Eso es una estafa a los ciudadanos. Eso es una auténtica estafa hacia ti, que pagas impuestos, que te quitan un porcentaje de tus ingresos terrible cada mes y que te dicen que va para sanidad y para educación, pero que realmente va para financiar sus chiringuitos, su enorme Estado. Y a la hora de la verdad, ¿qué pasa a la hora de la verdad? Que las víctimas de las tragedias les dejan tiradas, a las víctimas de las tragedias les dejan desatendidas, que tardan casi 3 días en enviar al ejército porque quieren dejar en evidencia a un líder de un partido político que no es el suyo, porque especulan con el sufrimiento de las víctimas, porque realmente lo que hacen es reírse de los ciudadanos. Y tienen tanto respeto a las personas que sufren y a las personas que en este caso han muerto, a las que han perdido todo, que el día después de la gran tormenta no dudaron en tomar el control al asalto de Radio Televisión Española. Y nos toman tanto por tontos que a principio de la semana distribuyeron este vídeo asqueroso de propaganda de un viaje a la India que hicieron, en la que lo único que hicieron fue, mientras en un país, en el suyo, no pueden salir a la calle sin que les abucheen, y cuando a uno lo abuchean es porque se lo merece, generalmente, en la India se dieron un baño de masas. ¡Qué lamentable! Aquí los tienes, entrando ahí en una visita que hicieron en Bollywood. Aquí tienes a Begoña Gómez, que por alguna razón a un viaje oficial, un viaje además que ellos dijeron incluso que fue de negocios para intermediar en la venta de aviones. Y ahí está Begoña Gómez como si fuera algo más. Como si fuera la jefa de Estado, la reina, y aquí la tienes. Este es el fundraising. La recaudación de fondos, la captación de fondos, esa es. Esa es la mejor imagen. Y vamos a dejarlo un momento, Héctor, porque es la mejor imagen. La persona que viaja al país del tercer mundo, que aquí está a la bandera de las causas perdidas y las causas solidarias y las justas, y que después se pone esa protección, se pone debajo de ese paraguas cuando le interesa. Y le interesan los viajes y le interesa sobre todo aquí, porque ellos se lucran y ganan mucho dinero con esas causas que no son las suyas y que no las respetan. Esa imagen es metafórica, es poética. Begoña Gómez ha intentado hacer carrera con las causas perdidas, con el sufrimiento de los demás, con las causas que considera justas y con las que ha utilizado a lo largo de su vida para hacer carrera profesional, para defenderlas, incluso para que desarrollaran un software gratis, 3 empresas multinacionales, como son Telefónica, Indra y Google, para su cátedra de la universidad, para mayor gloria de ella. Y el juez Peinado está investigando si todo eso iba a derivar en su lucro personal, en la formación de una empresa para explotar ese software que se desarrolló para una universidad. ¿Para qué? Para aprovecharse, en último término, de que existen estas causas perdidas, estas cosas justas que ella considera, con las que hace carrera y para las que pide recaudación de fondos. Ahí la tenéis, a la mujer del presidente del gobierno, la presidenta, como algunos le dicen, la presidenta consorte, en un país tapada por una señora de color, por una señora negra, con un pai-pai, con una sombrilla. ¡Qué metáfora! Esta es la mejor metáfora de lo que sucede en España estos días. Begoña Gómez, la mujer del presidente, otra que también está profundamente enamorada, otra que desde luego cualquier trato que consideran que pueda ser justo con ellos, es decir, cualquier trato que realmente les retrate, les ilustre, forma parte del fango, de la máquina del fango y de la prensa que no merece existir. Begoña Gómez, la que ha protagonizado momentos tan ridículos como este. ¿Es romántico? Es romántico, sí, es muy romántico. Sí. ¿Te ha sido una carta de amor? Sí. ¿Ah, sí? Sí, además yo soy de todo lo guardo. Lo tengo todo guardadito. ¿En una cajita? Sí, en un baúl, tengo un baúl de madera. ¿Pero da para un baúl? Bueno, es un baulito, pero sí. Sí, es muy romántico, es muy romántico. Esta es la gente que nos gobierna, esta es la gente que nos regenta y esta es la gente que nos da lecciones y que sufrimos. Esta es la gente que estos días, lejos de congraciarse con el dolor de las víctimas, lejos de suspender cualquier actividad parlamentaria y simplemente declarar un luto, ha tomado el control de RTVE en un pleno que nunca debió celebrarse. Y lo más llamativo es que ya no solamente han metido a sus propagandistas en el Consejo de Administración, lo digo como resumen de RTVE,
sino que cuando los periodistas les íbamos a preguntar al respecto, ya cuando habían consumado esta maniobra, esta nueva tradición, lo que dijeron es: hemos declarado 3 días de luto, no vamos a hacer declaraciones, no vamos a dar explicaciones hasta que terminen. Hay que tener poca vergüenza. Pero esto no es lo importante, querido amigo, esto es lo accesorio y esto es la propaganda, la acción de gobierno y, una vez más, un nuevo asalto, un nuevo mordisco a la democracia, al poder que emana del pueblo y que ellos mismos están intentando zampar. Que no te líen, eso no es lo importante. Lo importante y lo más relevante estos días son las víctimas, la gente que ha sufrido de las tormentas, de la dana, de la gota fría y que ha perdido gente, que ha perdido sus bienes y que estos días está con incertidumbre porque no sabe realmente cómo van a continuar con sus vidas o cómo van a enterrar a los suyos. Una vez más, nuestro dolor, nuestro pésame para ellos porque lo merecen y porque merecen el cariño y el arrope de todos los españoles de bien. Reitero, esto es lo relevante y lo fundamental. Pero hay más temas de los que no te puedes olvidar. Y uno de ellos es, por ejemplo, que el gobierno ha vuelto a ceder, ha vuelto a acceder a conceder una prebenda a sus socios, a los nacionalistas, y en este caso, por las presiones del PNV, ha suprimido el impuesto energético, el impuesto especial a las eléctricas, pero a la vez ha subido el diésel en 10 céntimos. Lo que unos se llevan como privilegio, tú lo pagas como consumidor. Es una cosa completamente escandalosa y eso lo tienes que tener en cuenta, que no te líen, tampoco que te digan que España, que la economía española va como un tiro y que tú vives mejor. En octubre el IPC, la tasa de IPC está en el 1,8%, todo está un 1,8% más caro, tu poder adquisitivo es casi un 2% menor. Te dirán que ha aumentado un poco después de una reducción intermensual. La realidad es que cada vez somos más pobres, cada vez somos un país menos próspero y más empobrecido. Y la realidad es que, sobre todo después de la pandemia, el poder adquisitivo de la gente, tú que vas al supermercado cada día, tú que aspiras a llenar el depósito, está cada vez, da muestra de una sociedad cada vez más depauperada. Que no te líen. Lo fundamental, lo importante está en la corrupción que afecta al gobierno. El otro día aparecía en el diario El Mundo una fotografía firmada por Koldo García en la que aparecían Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama de las mascarillas, el presunto el uno de la trama de las mascarillas, del caso Koldo, que desde luego tiene muchos más frentes a los que deberías prestar atención. Entre otras cosas, ¿qué hacían ayudando a Venezuela, Aldama o presuntamente Aldama y sus socios, a generar divisas, a obtener dinero a partir de la venta de oro a Rusia? Es una gran pregunta y es otra de las que el gobierno no te quiere responder porque, reitero, te quieren liar. Importante también, el registro de la UCO al despacho del fiscal general del Estado, bajo la sombra de haber actuado con corruptelas, presuntas corruptelas desde su posición. Eso es lo relevante, eso es lo importante, la corrupción que afecta al gobierno. Hasta 11 miembros del actual del gobierno y del anterior, de los anteriores ministros que han salido, como por ejemplo José Luis Ábalos, que era el número 2 del gobierno en realidad y que era el secretario de organización del partido, y ahí en lo que han hecho, en lo que presuntamente, en todo lo que se les acusa, mejor dicho, no vamos a ganarnos una querella, ahí está lo relevante y sobre todo está en las condiciones de vida y sobre todo está en lo que le afecta a los españoles y desde luego no es menor que hace unos años y desde luego nosotros aspiramos a contártelo. Ya reitero, como siempre, a lo mejor no te ponemos de buen humor y a lo mejor te decimos las verdades incómodas, pero es que esta gente te está engañando, esta gente nos está engañando y mientras nosotros sigamos aquí en Vivo en Media, en lo que no te han contado en este programa semanal, lo seguiremos denunciando, te seguiremos informando porque reitero, un ciudadano bien informado con datos, con información y con análisis, es un ciudadano empoderado, es un peligro para el Estado. Convirtámonos entre todos en un peligro para el gobierno, quería decir. Convirtámonos todos en incómodos con sus fechorías. Gracias por haber estado una semana más allí, la semana que viene te espero por aquí, como te decía, en lo que no te han contado, y todos los días en El Independiente, que es el medio de Casimiro García Abadillo, donde trabajo y donde escribo mis artículos. Yo soy Rubén Arranz y como siempre ha sido un placer hablarte. Buenas noches.